Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Hola, Eric. Buenas tardes. Hola, Ulises. ¿Se escucha bien? Ok, perfecto. Me preguntó Ulises, creo fue usted, sobre las fechas del examen, ¿verdad? ¿Cuándo van a estar programadas las fechas de los exámenes parciales? Lo que sí puedo decir son los parciales. Ahora, ¿por qué no los cortos? Los cortos los vamos haciendo con base a cómo vamos avanzando, con base a las tareas, ¿de acuerdo? Dejé una tarea, este viernes hay examen. La próxima semana no hay examen corto, pero tal vez la siguiente sí. Por esa razón no puse una fecha específica. Pero eso sí, los cortos van a ser los viernes, que solamente tenemos una hora. ¿Estamos? O sea, los cortos los vamos a dejar para los viernes. Y los parciales serán ya sea un lunes, podría ser lunes, martes o jueves. Yo preferiría que fuera lunes, ¿de acuerdo? Y yo les puse así las fechas. el- Creo que viene siendo el 5, el 14 y 19 o 23. Ya lo subí a Schoology. Por favor, échenle una revisada. Todas las fechas es en el horario de clase. ¿Cuál es la razón? Para evitar que se traslapen, ¿no? O sea, yo respeto mi horario, no estoy invadiendo ninguna otra clase. ¿Estamos? Sí, sí, no, los parciales realmente son los horarios de clase, o sea, de 5 a 7. O sea, si yo hago un examen de 5 a 7, estoy en mi horario, o sea, lunes, martes o jueves, nada más. El viernes solamente podría ocupar de 5 a 6. Si hay otro profesor de otra materia que invada ese horario, pues entonces ya como que no es correcto, a menos de que sean de los exámenes departamentales, pero se mandan fechas. Hasta ahora no me han dicho ninguna fecha a mí todavía de exámenes departamentales, porque creo que se toman todas las tardes, a partir de las 3 de la tarde. Entonces voy a preguntar y si hay que modificar algo, yo lo modifico, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, cada vez somos, bueno, mantenemos 12 y a ver si alguien más se pega después, ¿verdad? Vamos a ver, estamos trabajando. Continuamos, doctores. ¿Estamos? Entonces, lo que estábamos viendo es, aparte de la notación de suma o sigma y cómo se maneja, que es realmente sencillo, salvo los límites, que hay que tener cuidado y saber calcular límites, pero con la reglita que les di al final, que supuestamente también se ve en cálculo diferencial, se pueden realizar, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? O estábamos haciendo, y voy a empezar de ahí nuevamente. Estábamos con ver una relación de tener yo una curva. Voy a poner bien la curva. Ahí está. Tengo una curva entre el punto A y el punto B. Esta curva está dada por y igual a f de x, ¿de acuerdo? ¿Qué le voy a pedir a esta curva? Bueno, que sea continua en el intervalo AB. Voy a pedir que sea continua, o sea, no está rota, vea. Aquí lo que voy a tratar de hacer es encontrar el área comprendida entre la curva, el eje que parte sobre A, el eje que parte sobre y el eje de las X, ¿de acuerdo? Quiero esa área pintada en azul. Y algunos dirán, bueno, ¿y por qué quieres el área? ¿Qué me interesa? ¿Sí? Queremos encontrar el área, esta área, ¿de acuerdo? Y la pregunta es, ¿para qué quiero el área, verdad? Bueno,
Una forma natural es la siguiente. Nosotros sabemos calcular áreas de figuras regulares, por ejemplo, un rectángulo. Obviamente, un cuadrado, es un caso particular, un triángulo, etcétera. De aquí lo natural sería, bueno, y si ya no tengo una figura como estas, y ya mi figura es de esta manera, una región, pues, no delimitada por lados rectos, sino por lados curvos, ¿cómo podré yo calcular esa área? Aparte de hacerlo como un ejercicio simplemente general, tener una idea general de área, sería su aplicación, porque muchas veces esa área, como les había mencionado, no solamente es un número, sino tiene una interpretación según el contexto en el que se maneje. ¿De acuerdo? Si la curvita, como ya vimos, representa la velocidad, entonces el área que está abajo representa la distancia recorrida. Así de sencillo. Entonces, vean, el área como número, pues es un número simplemente, pero ya interpretado sería ya sea un área, una distancia, o podría ser, ¿qué será? Tal vez una velocidad. Si esta curva fuera una aceleración, si la curvita blanca representara la aceleración, entonces el área sería la velocidad o la rapidez, porque es un número y la velocidad es un vector, ¿de acuerdo? Bueno, entonces la idea ahora es cómo calcular esa área. Entonces, voy a hacer solamente unos pocos dibujos para no hacer un amontonadero, ¿no? Entonces, permítame. Repetimos nuestro dibujo entre A y B. Entonces, ya habíamos visto. Debemos llevar un control de cómo poder manipular ciertas regiones. Entonces, regresando a los valores primitivos, por ejemplo, yo sé calcular el área de un rectángulo. Rectángulo es base por altura. ¿Están de acuerdo? El área de un rectángulo es base por altura. Entonces, lo que vamos a hacer es algo similar. Vamos a meter rectángulos dentro de esta región. Para ello, primer paso, y es el que van a hacer ustedes, doctores, es dar una partición del intervalo AB regular. ¿Qué significa eso? Bueno, que la longitud total del intervalo AB, que es B menos A, lo vamos a dividir en n partes iguales. Entonces, ¿de acuerdo? Ya esta división, a este número le vamos a llamar delta X. ¿Qué significa eso? Bueno, que yo voy a poner puntos. Es importante. ¿Qué significa eso? Que yo voy a agregar puntos de la siguiente manera. Si aquí empiezo en A, ese sería el punto X0 de la partición. El siguiente debería tener una distancia delta X. Entonces sería A más delta X. El tercero debe estar a la misma distancia porque es regular. O sea, todos los puntos están a la misma distancia de consecutivos. ¿De acuerdo? Sería el punto A dos veces delta X. Si se dan cuenta, la distancia entre este y esta es delta X. Y así sucesivamente vamos agregando puntos. ¿De acuerdo? Hasta llegar al último. El último sería XN y sería B. Y precisamente B sería A más N veces delta X. O sea, tuvimos que brincar N veces, aquí un brinco N veces para llegar hasta B. ¿Es claro eso, doctores? Ok, vamos. Ok. Entonces, al menos ya tenemos las bases del rectángulo.
Entonces, vean, voy a poner esta idea aquí. Aquí tengo un punto, aquí tengo otro punto, aquí tengo otro punto. Así voy poniendo todos a la misma distancia por ser regular, ¿de acuerdo? ¿Qué distancia hay entre cada uno de estos? Delta X. Siempre hay delta X entre dos consecutivos. Muy bien. Ahora, ya tengo la base, ahora voy a hacer las alturas. Permítame, vamos a tomar una por acá. Vamos a tomar este, por ejemplo. Ahí está. Tomo esta y tomo esta. Con base a esas dos líneas, yo puedo determinar dos alturas, una más grande que la otra, en este caso. Vean. Si yo tomo este como el punto más alto y formo mi rectángulo, tendría este. Y si yo tomo esta altura como la de altura del rectángulo, tendría esta, ¿de acuerdo? Entonces, con eso yo formo dos rectángulos. Uno que queda por arriba de la curva y uno que queda abajo de la curva. Entonces, vamos a garantizar eso, ¿no? En cada subintervalo. ¿Qué subintervalo? Cualquiera de estos sería un xy menos 1. Xy, vean. Cualquiera de estos se puede escribir como xy menos 1, xy. ¿De acuerdo? En cada subintervalo xy menos 1 existen mi y mi mayúscula que pertenecen al intervalo tal que f de mi es mínimo en xy menos 1, xy, y f de mi mayúscula es máximo en ese intervalo. A ver, que quede claro. En cada subintervalo que está acá abajo, en cada uno de estos cachitos, siempre vamos a poder encontrar un punto mi minúscula y un punto mi mayúscula. Son letras simplemente que dependen del índice, tal que si evalúo, o sea, calculo la altura, la imagen de ese punto, en ese intervalo que estamos trabajando va a ser el máximo y va a haber el mínimo. Y esto lo tenemos porque la función es continua y el intervalo es cerrado. Es un resultado. En todo intervalo cerrado, la función continua tiene un máximo y un mínimo. Alcanza máximo y mínimo. Entonces, con eso garantizo que tengo esos dos puntos. Y aquí podemos observarlo, vean. En este caso, tu dibujo, vamos a ver aquí. La altura más pequeña es este. Este, por ejemplo, sería un MI, porque para este MI tengo esta altura. Y acá tengo mi MI mayúscula. Su altura es hasta acá. Vean, tengo el máximo y tengo mínimo. ¿Queda claro? Ok. Ahora, este proceso se realiza para todo, cada intervalo. Porque vean, lo estamos haciendo aquí. Para cada uno de estos. Para cada uno de estos tenemos un FMI minúscula y un FMI mayúscula. ¿Y qué ganamos con esto, doctores? Vean, nuevamente. Bueno, tengo dos áreas. Vamos a ver si lo podemos pintar. ¿Con qué color? Con verde, vean. Un área, que es esta, y otra área, permítame que lo vamos a hacer con roja, a ver. Y otra área, que es toda
hasta arriba, más allá. La de abajo más la de arriba. ¿Queda claro? Entonces, tenemos con base a esto dos rectángulos. Ahora, con esto formamos dos rectángulos. Uno que está por afuera de la curva y otro que está por abajo. Aquí se ve, ¿no? Uno quedó afuera y otro quedó abajo. Entonces, el que está afuera se llama circunscrito. A ver si lo escribo bien. Permítame. Circunscrito. Y el que está por abajo se llama inscrito. ¿De acuerdo? Son nombres. Ahora, con estos elementos ya puedo calcular el área de esos dos rectángulos. Entonces, obtenemos las siguientes áreas. Vean, la altura más chica por la longitud de la base, que es siempre la misma, es área inscrita, que está por abajo. La que está por abajo. ¿De acuerdo? Y si tomo la altura más grande, y multiplico por la base, es el área del otro rectángulo, que abarca también esta, porque está encima le gana. Es área circunscrita, o del rectángulo circunscrito. Lo voy a poner abusando de la notación. Circunscrita. ¿Vamos? Bueno, entonces, lo que voy a hacer ahora es como este proceso de este rectángulo lo hago para cada uno de estos. Vean. Entonces voy a sumar todas esas áreas. Tomamos las sumas de las áreas de los rectángulos. ¿Y esto qué es? Vean. Esta altura que son las chicas por la base, y si sumo todas, va a empezar desde el 1 hasta el n, porque n es el número de intervalos que tengo. Entonces, área de todos por abajo, más así. Y si sumo ahora estas, con las alturas más grandes, me va a dar el área de todos los rectángulos por arriba. ¿Queda claro? Vean. Cuando tomo los máximos, las áreas exceden el área delimitada que quiero. Y si tomo los mínimos, quedan por abajo del área delimitada que quiero. ¿Es claro eso, doctores? Sí, Ok, profesor. perfecto, doctora. Muy bien. Ahora, estas sumas, vean, tienen un nombre que se llama suma inferior y esta suma superior. Y es natural el nombre. ¿Por qué inferior? Porque quedan por abajo
de la curva. Y superior porque quedan por arriba de la curva. Ahora, con base a esta construcción, vean, nosotros lo que nos interesa es, vamos a ver si puedo dibujar un poquito acá. No, no sé, no pinta. Creo que esto lo molestó. A mí lo que me interesa es esta área, ¿de acuerdo? El área que está comprendida abajo de la curva, por arriba del eje de las X y las dos líneas verticales en A y en B. Entonces, a mí me interesa eso. Entonces, y lo único que tengo es que estoy aproximando. Entonces, de estas dos, vamos a ponerlo, ¿qué vamos a obtener? Bueno, el área que quiero, que es esta, va a ser más pequeña que la suma superior. Y esta área va a ser más grande que la suma inferior. ¿Queda claro? O sea, el área que buscamos está hecha un sándwich ya entre la suma superior, que corresponde a los rectángulos que están por arriba de la curva, y la suma inferior, o sea, la suma de las áreas de los rectángulos que están por abajo de la curva. Le hicimos un sándwich. Entonces, tenemos ya este primer resultado. ¿Y cómo quedaría expresado? Bueno, sería así. El área que queremos sería menor o igual que la suma desde i igual a 1 hasta n de todas las f, m, i mayúsculas por delta x. Y esta sería mayor o igual que todas las f, m, i minúsculas por delta x. ¿Quedó claro? ¿Va? Ok. Entonces, vamos a ver. Vamos a hacer un ejemplo para aterrizar ideas. Consideremos la curva y igual a x cuadrada con x igual a 0 y x igual a 2. O sea, vamos a trabajar en el intervalo 0, 2. Y vamos a dar una aproximación. Vamos a determinar más bien la suma inferior y superior. Inferior y superior. Obtener. ¿De acuerdo? Entonces empezamos con nuestro dibujo primero. Nos ayuda, ¿eh? Después nos va a valer, pero ahora en este momento nos va a ayudar. Dibujo. Es una parábola, ¿de acuerdo? Y voy en 0 hasta 2. Vamos a poner que aquí es 2. ¿Les parece bien? Entonces aquí yo tengo que este punto sería el 4. Ahí está. Entonces el área que quiero es esta. Es el área que quiero. Pero voy a aproximarla. Todavía no puedo obtenerla, voy a aproximar. Pero casi, casi con esto vamos a tener el área. Entonces, primer paso. ¿Qué hago, doctores? A ver, repítame. ¿Qué debo hacer primero? Partir la base, ¿no? Partir la base, muy bien. ¿Qué tipo de partición damos? ¿Cualquiera o una regular? Una regular. Partición regular, muy bien. ¿Y cómo la obtenemos? Bueno, nos fijamos en el intervalo 0, 2. Vean, empecé en 0.
Entonces, la longitud de ese intervalo es 2 menos 0 entre n. De esa longitud van a ser todas los intervalos. O sea, 2 entre n. ¿Queda claro? Entonces, si yo pongo aquí un punto y empiezo en 0, sería 0. El siguiente punto sería 0 más 2 entre n. El siguiente sería 0 más 2 veces 2 entre n y así sucesivamente. ¿Va? Entonces aquí lo voy a poner para que se den cuenta. Empiezo con 0. El siguiente punto, ¿quién sería? Voy a ver aquí. Aquí está el 0. El siguiente punto sería 0 más 2 entre n. El siguiente punto, ¿quién sería? 0 más 2 veces 2 entre n. Y así sucesivamente hasta llegar a quién. 2 a 0 más 2 entre n por n. Que al final es 2, ¿vieron? Es el último punto. ¿Queda claro? Ok. Ahora, con base a este dibujo, aquí tenemos que dar quién es MI y quién es MI mayúscula, donde se vaya a tener el máximo y mínimo. Entonces, permítame, vean, hago un dibujo aquí, aquí hago otro, y vamos a tomar un intervalo por aquí arbitrario. Este, que va a ser un XY menos 1 y un XY. Vean, donde estos XY menos 1 y XY deben tener esta forma. Debe ser uno de estos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tomarlos. Permítame, lo hacemos aquí. Tomo este y tomo este. ¿Quedó claro? Entonces, de este dibujo, ¿quién es MI? ¿El extremo izquierdo o el extremo derecho del intervalo? Acuérdense que MI es donde obtengo el mínimo, la altura mínima. Y el MI mayúscula ¿El es donde, extremo izquierdo? extremo izquierdo. Y el MI mayúscula es donde obtengo el El máximo, derecho. ¿verdad? Entonces MI sería extremo izquierdo del subintervalo, ¿no? Y el MI es extremo derecho del subintervalo. Y ahora debemos caracterizar a todos ellos, entonces. Por la forma que tienen, vean, siempre el extremo izquierdo es el mínimo y el derecho es obtengo el máximo. Izquierdo mínimo, derecho máximo. Izquierdo mínimo, derecho máximo. Izquierdo mínimo, derecho máximo. Pero depende de dónde te sitúes, es el derecho pasa a ser el izquierdo o viceversa, ¿verdad? Vean, en el primer intervalo, el izquierdo es el mínimo y el derecho es máximo. En el segundo intervalo, el que era máximo ahora es mínimo, ¿sí o no? Entonces, lo único que tenemos que hacer es caracterizarlos. Vamos a ver cómo se caracteriza en lo que estábamos viendo. Haciendo el dibujo, vean. Izquierdos. Permítame borrar esto. Aquí vamos a hacer los izquierdos. Vean cómo queda. Son los MI. ¿En qué punto empieza? En 0. Después, ¿cómo obtengo todos los izquierdos? Bueno, para obtener los izquierdos les dije, se fijan en el derecho ¿cuánto vale? 2 entre n, ¿verdad? Por i, siempre. Aquí están los derechos, aquí lo estamos poniendo. Y te regresas un intervalo. O sea, es importante aquí ¿por qué empiezo en 0? Bueno, porque la partición inicia en 0. Si iniciara en 1, empezaría desde el 1, porque a partir de eso empiezo a contar, ¿de acuerdo? O sea, 0 porque empiezo a contar del 0. Vean, aquí está. Si yo quisiera a partir del 1, entonces iría en lugar de 0, iría el 1. ¿De acuerdo?
Ok, vamos. Entonces, ¿qué estructura tiene? Vean. El 0 ya no lo pelo, entonces me quedaría factor común 2 entre n y menos 1. Y con i corriendo desde 1 hasta n. Vean, cuando i vale 1, estoy en el 0. Ahí está. Cuando i vale 2, estoy en el 2n, el extremo de acá. El izquierdo, pero ya del segundo intervalo. Ahí me estoy fijando en los intervalos. Cada i significa el intervalo en el que me estoy moviendo. Ahora vamos a los derechos. El derecho siempre es el más sencillo de escribir. Vean, ¿cuál va a quedar? ¿En dónde empiezo? Empiezas en 0 y debes irte 1 a la derecha. ¿Cuántas veces? Bueno, dependiendo de los saltos, del intervalo. Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces este te va a quedar como 2i entre n. Entonces, aquí debo evaluar para las alturas mínimas y aquí debo evaluar para las alturas máximas. ¿Queda? ¿Es correcto, doctores? ¿Dudas? Va, todo bien. Entonces, vamos a construir lo anterior, la suma inferior. Es la suma desde i igual a 1 hasta n de f m i minúscula delta x. Pero ahora sí ya podemos poner qué es cada cosa. F evaluado en dónde. Mi minúscula es esto, vean. 2 entre n y menos 1. ¿Vieron? ¿Y cuánto vale delta x? 2 entre n. ¿Es correcto? Suma superior. ¿Qué tengo? Suma desde 1 hasta n de f m i mayúscula delta x. ¿Y esto cuánto es? Bueno, la mi, por eso vean, es esto. Entonces aquí 2i entre n por delta x, que es 2 entre n. ¿Vieron? Y ya casi la tenemos. Ahora, seguimos con esta. Entonces, permítame poner suma inferior, ¿no? Deja ver. Mm, es que pone mayúscula y minúscula, pero escribiéndola me sale igual en las S, ¿no? Entonces, vamos a ver. Suma inferior. Así. Según esto, ¿cuánto va a ser? Suma desde i igual a 1 hasta n. ¿Qué es lo que hace la f? Elevar al cuadrado. Entonces me queda 4 entre n cuadrado y menos 1 al cuadrado. Todo eso por 2 entre n. Desarrollando esto, ¿qué nos va a quedar? Vean, aquí nos vamos a los problemas que teníamos que hacer. Vimos ayer, que era desarrollar esto y obtener una nueva expresión. Vean, aquí solamente la i participa aquí. Lo demás no pela y va afuera, ¿no? Entonces me queda un 8 n cúbica. 8 sobre n cúbica. ¿Es correcto? Y aquí es i menos 1 al cuadrado. Entonces, si queremos ahora sí ya escribir todo en orden, me queda así. I cuadrada menos 2i menos 1. Así quedaría, ¿verdad? Continuando de este lado, me quedaría 8 entre n cúbica
Vean, esta suma se convierte en tres sumas. La suma desde 1 hasta n de i cuadrada menos 2 por este 2. La suma desde 1 hasta n de i menos, vean, estoy sumando el 1 cuántas veces n. Entonces me queda n, ¿verdad? Así. Y ahora vamos a recordar a qué es equivalente cada una de estas. Vean, esta tiene una expresión, ¿verdad? ¿Cuál era? Es ahí donde ocupamos las equivalencias. Era la de n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Ok. Y luego tenemos el 2. Esta de la i sería ¿cuánto? N Por por n. n más 1 Muy bien. sobre Por 2. 2. Muy bien. Y la última que es menos n, ¿verdad? ¿Quedó claro? ¿Hasta ahí alguna duda? Bueno, entonces vean, toda esta parte es de tal hacha, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que hacer es este desarrollo. Vean, aquí se me queda mitad, 4/3. Bueno, primero bueno, voy a hacerlo así. ¿Esto cuánto era? N cuadrada más n por 2n más 1 sobre 6 menos este 2 y este 2 se pelan, ¿verdad? Me queda n cuadrada más n menos n. Bueno, ya va quedando mejor. Entonces me queda 8 entre n cúbica. Este primero me quedaría 2n cúbica. Ah, bueno, este le da 2n cúbica más 3n cuadrada más n, ¿verdad? Sobre 6 menos n cuadrada menos n. A ver si no voy si no salpicado. Entonces, permítame. Me queda 8 entre n cúbica. 2n cúbica más 3n cuadrada más n menos 6n cuadrada menos 6n sobre 6. Oiga, prof, Dígame, ¿no le faltó una n? ¿en dónde, doctor? A ver, En el paso anterior aquí, es menos n cuadrado menos n menos n. menos n cuadrada menos. Aquí sí, Ay, aquí eres 2, ay, ¿no? y al Ahí era siguiente. sería menos 2, ¿verdad? Sí. Menos 2n. ¿Sí es correcto? Sí, tengo menos n cuadrado, es esta. Menos n y otro menos n sería menos 2n. Sí, falta un 2. Entonces, permítame. Gracias, doctor. Entonces, aquí sería, cambiamos este. 12, ¿verdad? Ya casi la tenemos. Y aquí, ¿qué nos queda? 2n cúbica, no hay problema. Aquí este con este me queda menos 3n cuadrada. Y aquí este que es menos 11n sobre 6. Vean nada más toda la lata que es hacer esta, ¿verdad? Y entonces, bueno, permítame. Me queda 8/6, vean. Y vamos a introducir la n. ¿De acuerdo? ¿Es correcto esto? Esta es la suma inferior. Vean que la suma inferior queda en términos del número de elementos de la partición. ¿Cuánto vale la suma inferior? Según valga la n. Si la n es pequeña, pues tengo un número. Si es muy grande, tengo otro número. Pero yo podría calcular
¿qué le pasa a esa suma inferior si la n es muy, muy, muy grande? ¿Sí o no? Ahorita lo hacemos. Ahora falta la suma superior. Vean. Suma superior. Sería simplemente la suma de FMI delta X desde 1 hasta N. ¿De acuerdo? Y ahora sí, vamos a darle con todo, ¿verdad? ¿Cuánto era esto? A ver. Me quedaba extremo derecho, ¿verdad? El derecho venía dado por 2i entre n y la longitud es 2 entre n. A ver, ¿es correcto esto? Les voy dando pausa para que verifiquen y me digan si me equivoqué. También hagamos las adecuaciones, ¿de acuerdo? Acuérdense, tengan un cuadernito para que ustedes vayan haciendo también cuentas. Si lo van haciendo, se van a acostumbrar a seguirme, ¿no? O a hacer ya las cosas viendo el video. Bueno, ahora, según esto, ¿cuánto vale? Bueno, ya se la función eleva al cuadrado. Me queda entonces 4i al cuadrado sobre n cuadrado que multiplica a 2 entre n. Entonces me queda suma desde 1 hasta n de 8i cuadrada sobre n cúbica. ¿Y esto cuánto nos va a quedar? 8 entre n cúbica, suma desde 1 hasta n de i cuadrada. Vean, nuevamente vean la expresión i cuadrada. Y como ya lo dijeron, ¿esto cuánto es? N por n más 1 por 2n más 1 entre 6. ¿Es correcto? Ahora, haciendo la simplificación aquí, al final nos puede quedar ya como 4 entre n cúbica. No, entre... ¿Cuánto quedaría? 8 sextos quedaría como 4 tercios, ¿verdad? ¿Qué brincó? ¿Qué brincó? Aquí está. Quedaría como 4 tercios n cúbica de n 2n cúbica más 3n cuadrada más n. ¿Es correcto? Y al final esto queda como 8 tercios más 4 entre n más 4 entre 3n cuadrada. Entonces ya tengo mi suma superior y mi suma inferior. Entonces ya puedo decir que mi área se encuentra entre 8 tercios más 4n más 4 entre 3n cuadrada. Y por el otro lado tendríamos 8 sextos sería 4 tercios. Sería esta parte. Sería 2 haciendo estas cuentas, menos 3 sobre n,
menos 11 sobre n cuadrada. Entonces, vean, así queda el área, dependiendo de la n. Y entre más grande es la n, es mejor el ajuste. ¿Por qué? Vean. Aquí lo vamos a hacer con un dibujito. Vean, voy a hacer simplemente 3 rectángulos. Ahí está. Vean. Vean las aproximaciones muy burdas, ¿no? Es una aproximación muy tosca. ¿Queda claro? Pero imagínense que ahora esta longitud la hacemos más pequeña. Hacerla más pequeña es agregar más puntitos. Vamos a hacerla la mitad, por ejemplo. Bueno, medio de la mitad. No me ha hecho que nada, ¿no? Vean. Entonces, vean, la aproximación ahora es mejor. ¿Sí? Ya descartamos. Vean, aquí tenemos ahora esas aproximaciones. Se va haciendo un refinamiento. Entonces, aquí la idea es hacer la n más grande. O sea, hacer la n más grande significa tomar más puntos en la partición regular. O sea, agregar más puntos en forma separados a la misma longitud, pero más puntos. ¿Eso qué me va a dar? Entre más puntos, menor distancia va a haber entre ellos, ¿verdad? Y eso va a ser mejor el ajuste. Pues vean, ¿qué va a pasar? Aquí de una vez me voy adelantando un poquito. Será una área muy exacta, correcto. Aquí preguntan. Entonces, mi pregunta sería, si calculo el límite cuando n se hace muy grande de la suma inferior y calculo el límite cuando n tiende a infinito de la suma superior, aquí la suma superior parece una integral, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Va a ser más exacto, ¿verdad? Pues vamos a hacerlo, no pasa nada. Vamos a calcular el límite cuando n se hace más grande de la suma inferior. Es calcular el límite cuando n tiende a infinito, pues de esto. Aquí hay un error. Aquí sobre n cuadrado. Entonces, vean, si ustedes calculan este límite, ¿qué les va a quedar? Estos se van a ir a cero, porque están divididos entre n y la n se hace muy grande. Entonces, al final les va a quedar 8 tercios. ¿Sí o no? Ahora, si calculan el límite cuando n se hace muy grande de la suma superior, sería el límite de esta expresión. 8 tercios más 4 entre n más 4 entre 3n cuadrada. ¿Y este cuánto va a ser? Vean, este igual se va a cero, porque están divididos entre n y la n se hace cada vez más grande. Entonces, el único que queda es 8 tercios. Vean. Entonces, podríamos decir que el área que estamos buscando, ¿cuánto vale? 8 tercios. 8 tercios, ¿vieron? Es utilizando las particiones. Entonces, vamos a poner nuestro resultado, ¿les parece? Vamos a poner resultados. Entonces, escribimos límites de la suma superior e inferior, ¿no? Como un teoremita. Sea f continua y no negativa.
en el intervalo AB. Los límites cuando n tiende a infinito de las sumas inferiores y superior, de las sumas inferior y superior, existen y son iguales entre sí. Es decir, vean, si yo calculo el límite, lo que hicimos hace rato, cuando n tiende a infinito de la suma inferior, que es la suma desde i igual a 1 hasta n, de f mi, acuérdense que la mi me da los mínimos, delta x, perdón, aquí me faltó el límite. ¿De acuerdo? Este límite va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito de suma de i a 1 hasta n, pero de los máximos ahora, de lo que hicimos. ¿Vieron? Por eso salió el 8/3. Y esto simplemente es el límite de las sumas superiores. Es lo que está diciendo este resultado. Si yo quiero calcular los límites, tanto superior como inferior, los límites van a ser iguales. ¿Qué observación tenemos aquí? Bueno, la observación es la siguiente. Estamos trabajando con una partición regular, significa que tengo que delta x, o sea, la magnitud de cada subintervalo es de longitud b menos a entre n, donde n es el número de intervalos que tengo. FMI, que es, y FMI son los valores mínimo y máximo de f en el subintervalo, ¿no? ¿Correcto? A ver, hasta ahí dudas. ¿Dudas? Ninguna. Ok, perfecto. Continuamos. Muy bien. A ver, ahora, vamos a definir lo que es área en una región del plano. Entonces, definimos del área en una región en el plano. Vamos a ver. Sea f continua. Muy bien. Y no negativa. ¿En qué intervalo? Pues vamos a agarrar en el intervalo AB. O sea, siempre que vamos a hablar de áreas, tenemos que empezar con una función continua y que no sea negativa, o sea, que esté sobre el eje de las X. El área de la región limitada por la gráfica
de F, el eje X y las rectas verticales X igual a y X igual a B es, vean, el área es, vamos a poner el área. Límite cuando n tiende a infinito de la suma desde i igual a 1 hasta n de f de ci delta x, donde ci se encuentra entre xi menos 1 y xi. O sea, en cada subintervalo, xi menos 1, xi, o sea, anterior y consecuente, hay un punto ci. O sea, podría ser los extremos, ¿sí? Así se calcula el área como ese límite, donde delta x es b menos a sobre n. Ese es importante. O sea, donde ci es un elemento que está entre xi menos 1 y xi. O sea, podríamos agarrar para altura del rectángulo cualquier punto en el intervalo. ¿Se entiende? O sea, queremos encontrar, esto es la base y esta es la altura. Hace rato estábamos tomando mi minúscula y mi mayúscula, pero en general podemos tomar ya cualquier punto en el intervalo. No necesariamente debe ser el mi minúscula y el mi mayúscula para encontrar el área. ¿Queda claro? En particular podemos tomar el mi y el mi minúscula o mayúscula. ¿Dudas hasta ahí? ¿Ninguna? Vamos a ver, ¿dudas? Ninguna, ok. Muy bien, vamos a un ejemplo. A ver, vamos a calcular el área comprendida entre f de x igual a x cúbica en el intervalo 0, 1. Quiero encontrar el área comprendida bajo la curva x cúbica y 0 y 1. Y el eje de las x, obviamente. Entonces hacemos un dibujo. Sabemos que x cúbica es de esta manera, ¿verdad? Algo así. Este es x cúbica. Pero me interesa entre 0 y 1. Es el área que queremos. Entonces, primero vemos. ¿Es positiva? Sí, está sobre el eje de las x, porque estoy entre 0 y 1. A es 0 y B es 1. Muy bien. Entonces, empezamos con una partición regular. 1 menos 0 sería B menos A entre N. Sería 1 menos 0 entre N, es 1 entre N. Esa es la longitud. Ahora, debemos encontrar quién es f de CI. Acuérdense que CI es un elemento que está entre xi menos 1 y xi, cualquiera. Podría ser xi menos 1 o xi. Según el dibujo, podríamos tomar que el extremo derecho o el izquierdo. ¿A quién tomamos como CI? ¿Quién es más fácil de tomar, el izquierdo o el derecho? Derecho, prof. El derecho es más sencillo, siempre. Entonces, ¿cómo empezamos? Empieza en 0. ¿Y cuánto debemos sumar siempre? 1 entre n por i, ¿verdad? Cuando i, vean, cuando i vale 0, estoy en el 0, ¿verdad? Es el izquierdo. Cuando i vale 1, estoy aquí.
en 1 en 1 entre n. ¿Es correcto? Entonces vamos a ver, vamos a tomar CI como 0 más 1 entre n i, que no es más que 1 entre n por i. ¿Está bien? Ahora, sí, ya acabamos. Hacemos nuestra cuenta. F de CI por delta X, lo único que tenemos que hacer es meterlo y la información que obtuvimos. En lugar de CI es I entre N y en lugar de delta X es 1 entre N. ¿Correcto? Pero ¿qué hace la F? Elevar al cubo. Entonces aquí aplicamos lo que hace la regla. I cúbica entre N cúbica y esto por 1 entre N. ¿Y esto qué nos da? 1 entre N cuarta queda afuera y me queda I cúbica. Desde 1 hasta N. ¿Y esa qué es? Ahora, aquí es donde utilizamos la otra expresión. ¿A qué es equivalente esto? Es n cuadrada por n más 1, todo eso al cuadrado sobre 4. Ok, correcto. Ahí está. Vean, ahí es cuando utilizamos ya esa expresión. Hacemos cuentitas y ¿qué nos queda? Nos queda 1 entre n cuarta. Me queda n cuadrada por un n cuadrada más 2n más 1, ¿verdad? Sobre 4. ¿Es correcto? Simplificando esto, permítame, vamos a quitar este 4 y vamos a introducir la n cuarta. Y me va a quedar n cuarta arriba más 2n cúbica más n cuadrada. Haciendo cuentitas aquí me queda 1 más 2 entre n más 1 entre n cuadrada. ¿Es correcto? Parece que sí, ¿verdad? Vamos a ver. Sí, vamos bien. Coincidimos, ¿no? Ahora vean, entonces, aquí. Por lo tanto, vean, después de hacer todo este relajo, el área que buscamos es el límite cuando n tiende a infinito, desde i igual a 1 hasta n, de f de ci delta x. Pero según lo que calculamos, eso se convirtió en el límite cuando n tiende a infinito de 1/4 de 1 más 2 entre n más 1 entre n cuadrado. ¿De acuerdo? Y haciendo nuestra cuenta nos dice, esto se va a ir a 0, eso se va a ir a 0 y ¿qué nos va a quedar? 1/4. ¿Está bien? Vamos a otro ejemplo. A ver, pregunto. ¿Hasta aquí han entendido? ¿Se han hecho bolas? Vamos, ¿me van siguiendo o ya valió sorbete todo esto? Vamos bien, dice. ¿Los demás? Doctoras, no se dejan oír. Vamos bien, profe. Bueno, voy bien. Ok, no hay ningún problema. ¿Va quedando claro? Ok, vamos al siguiente ejemplo. A ver, vamos a dar otro ejemplo.
tengo f de x igual a 1 menos, perdón, 4 menos x cuadrada. Y vamos a considerar el intervalo desde 1 hasta 2, ya no en 0. Quiero calcular el área comprendida entre esta curva y este intervalo. Entonces, el dibujo. Tengo X, tengo Y. ¿Qué figura es esta, doctores? Una parábola, ¿no? ¿Y Con abre hacia dónde? desplazamiento hacia abajo. Abajo, vértice en dónde? eh, 4. 4. Muy bien, ahí está. Rápido, ¿verdad? Así lo voy a hacer exagerado. Ahí está. Vean. ¿Quién es este punto? Este punto es la intersección de la parábola con el eje X. O sea que cuando 4 menos X cuadrada vale 0. Precisamente es cuando es 2. ¿Sí o no? Entonces, este es el área. No, no es toda esa, sino aquí está el 2 y aquí está el 1. Vean. Úchale. Quedó muy feo. Ahí está. Es el área que queremos, ¿verdad? ¿Es claro? Entonces, como ya sí queremos el área, entonces el área, que es el límite, cuando n tiende a infinito, de esta suma, desde 1 hasta n, de la función, en este caso de esta función, en algún CI, delta X. Acuérdense que el CI, para facilitar el cálculo, puede ser izquierdo, el extremo izquierdo o el derecho. Para llevar el control, acuérdense que queremos siempre llevar un control, ¿eh? Entonces, ¿quién es el izquierdo y quién es el derecho? Y elegimos. A ver, aquí hacemos. Empiezo en 1, ahora, vean, estoy empezando el 1. Y estos puntitos. ¿A cuál tomo? ¿Cuál es el más fácil de manejar? ¿El derecho o el izquierdo? En este caso sería el izquierdo, pro. A ver, escríbame el izquierdo. Vamos a hacer los dos y ustedes deciden con cuál trabajar. ¿Qué le parece? Vamos a ver, empiezo con el izquierdo. Acuérdense, más bien, empiezo con el derecho y el izquierdo es regresarse 1. ¿Está bien? Entonces, ¿el derecho quién es? Como empiezo en 1 es 1 más. ¿Cuánto es el salto? Ah, no, no puse la longitud, perdón. 2 menos 1 entre n. Es 1 entre n, ¿verdad? Entonces el salto es, empiezo en 1 y salto 1 entre n cada vez. Ahí está. Es el derecho. Y el izquierdo es 1. 1 entre n es el derecho, pero le resto un brinco para regresarme. ¿Queda claro? O sea, es el derecho menos, o me regreso un salto hacia atrás. O sea, me ubico a la derecha en el intervalo. Y como quiero el izquierdo, le regreso 1 entre n o delta x. Ahí está. Pero entonces sería más fácil hacerlo en el derecho, ¿no? Es más fácil el derecho. ¿Sí se anota, doctores? ¿Cómo quedaría escrito? 1 más 1 menos, ¿qué sería? A ver, tengo 1, sí. Y sería aquí 1 menos 1. Aquí es 1 menos n.
1 entre n, perdón, y menos 1. Ahí está. Ese es el izquierdo. Y el derecho, vean, ¿cuál es? Es más sencillo, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo todos en esto? Porque aquí los se confunden, ¿eh? ¿Cuál tomar? Todos yo siempre les sugiero tomen el derecho. Pueden hacerlo izquierdo, ¿no? Pero para facilitar los cálculos es el derecho. Ahora, vamos a tomar este como 6. Entonces, ¿cómo les va a quedar el área? Va a ser entonces el límite. Cuando n tiende a infinito, de la suma desde i igual a 1 hasta f. CI ahora ya sé que es 1 más 1 entre n por i, por delta x, que es 1 entre n. Ahí está. Ya tomó forma, ¿verdad? Entonces, vean, todo esto podría ir arrastrando la suma, pero lo que me interesa es saber cómo es esta expresión. Lo hago acá abajo. F de 1 más 1 entre n y no es más que, vean, qué era la función f? ¿Qué hacía? 4 menos x cuadrada. Entonces tengo que poner 4 menos, esto es lo que hace la x, 1 más 1 entre ni al cuadrado. Hacemos cuentitas, me queda 4 menos 1 más 2 entre ni más i cuadrada entre n cuadrada. ¿Correcto? Haciendo más cuentitas aquí, ¿qué me queda? 3 menos 2 entre n. ¿Está bien? Y ¿cómo quedó? Sí. 4 menos i cuadrada sobre n cuadrada. ¿Es correcto? Y todo esto lo vamos a multiplicar ahora por n. Bueno, aquí lo ponemos, ahora sí. Para no estar poniendo suma por todos lados. Ya sé cuánto vale esto. ¿Correcto? Y al final queda como esta suma. Límite, perdón. Aquí me falta el límite. Perdón, aquí es límite, ¿eh? 3 entre n menos 2i entre n cuadrada menos i cuadrada entre n cúbica. No se ve bien. ¿Va bien esto? Esto simplemente para hacer cuentitas, ¿no? Aquí. Entonces al final, desde aquí, aquí, ¿qué nos va a quedar? Límite. Aquí podríamos hacer un poquito más de cuentas, ¿no? Vean, esta suma me queda 3 entre n. Me puedo olvidar del límite un momento, simplemente para trabajar, ¿no? 3 entre n por n me queda 3, ¿no? Menos 2i, me queda 1 entre n cuadrada. La suma de i es n por n más 1 entre 2, ¿sí o no? Y la suma, aquí sería 1 entre n cúbica, i cuadrada, ¿qué sería? 2n cúbica más 3n cuadrada más n entre 6. A ver, ¿están de acuerdo? Me estoy fijando solamente en esta parte, sin el límite, para no arrastrarlo hasta acá abajo. A ver, quiero que quede claro. ¿Están de acuerdo? Ahora,
Esto podemos jugarlo. Aquí me queda el 3. Aquí me queda n cuadrada más n sobre 2n, vean, menos 6n cúbica, 2n cúbica, más 3n cuadrada, más n. Y vean qué padre, ¿no? Aquí es n cuadrado. Entonces, vean, aquí ya la tenemos simplificada, esta parte. Entonces, esta suma, todo esto que está acá arriba, es igual al límite de ¿quién? De 3 menos. Esta cosa me queda a 1/2 más 1 entre 2n. Aquí es menos, perdón, porque es menos acá. Menos, al dividir este entre este me queda un tercio. N cúbica y n cúbica valen. Menos, aquí me queda tercera, me queda 2 acá. 1 entre n, menos 1 entre 6n cúbica. N cuadrada, perdón. ¿Están de acuerdo? Y aquí queremos el límite cuando n tiende a infinito. Entonces, vean, este se va a 0, este se va a 0 y este se va a 0. ¿Y qué me queda? 3 menos 1/2 menos 1/3. ¿Que nos da cuánto? 6. Me queda 18. Me queda 3 menos 3. Me queda menos 2, ¿verdad? Entonces me queda 13 sextos. A ver si es correcto eso. Correcto. ¿Sí? No sé, deja ver si no la salpiqué. A ver si no salpiqué. A ver, chéquenlo. Es fácil equivocarse, ¿eh? Aquí sí. A ver, ¿qué queda? No puede ser negativo, doctor. No puede ser menos 5 sextos. O sea, puede tal vez ser 5 sextos, pero no negativo, porque recuerde que es área, ¿eh? Vamos a ver. 13 sextos. ¿Y cuánto me cayó? Son 5, 13 sextos. Dice que 13 sextos. A ver. 1.7. 1.7. Vamos a ver si no salpicamos, ¿no? Deje ver. A ver, revísenlo, por favor. Tenemos 3, 2 entre n. De otro método. Bueno, no sé cuál fue el otro método, pero vamos a ver. Vamos a ver qué pasó aquí. A ver si no. A ver, aquí creo que tenemos. Ah, sí, aquí hay un error, doctores. ¿O no? Sí, vean aquí. Con este 2. Tengo el 3. Me quedaría un 2. Ese 2 no va abajo aquí, va un 2 arriba, ¿verdad? O no se deja ver. Deja ver aquí esto. Creo que aquí empiezan los problemas. En ese brincoteo. Aquí va un 2.
3 entre n, aquí queda 3. 2 entre n cuadrada. Ah, mira, aquí va un 2 entre n cuadrada. Es este. Y la i es esta. Luego me queda 1 entre n cúbica y esto. ¿Cómo ven ahí? ¿Están de acuerdo? Sí, aquí está el error. Aquí hay un error. Entonces, permítanme, vamos a tachar esto. Aquí está el error, este 2. Aquí se me fue, vean. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar el 3, si es correcto, menos 2 entre, bueno, este 2 y este 2 se van. 1 entre n cuadrada. El n cuadrada, ¿por qué sale? Creo que no va esa n. Aquí, a ver, ¿por qué sale esta n cuadrada? Sí, Ah, porque por esta n. sería, Por sí, esta, ¿verdad? sí, Ah, sí, ok, gracias. Entonces me queda 1 entre n cuadrada más 2n, más n, perdón, menos, ahora sí este creo que es correcto. Creo que ese sí. Podemos dividir aquí, me queda un tercio. Las n cúbicas se cancelan menos. Tercera 1, tercera 2 abajo. Este queda un 1 arriba y un n abajo, menos un 1 arriba y un 6n cuadrada abajo. Vamos a modificar este, me queda 1. Me queda aquí, por ejemplo, 1 menos 1 entre n. Una vez lo modificamos, menos 1 menos 1 entre n, ¿verdad? Vamos a ver. Entonces, ahora sí, al calcular el límite, se van a 0, se van a 0 y se va a 0. Oh, ya no pinta. Ok. Ahí está, ya pintó de nuevo. Se va a 0. ¿De acuerdo? Entonces, al final me queda 3 menos 1 menos un tercio. ¿Cómo ven? ¿Y esto cuánto es? Esto es 5 tercios, ¿no? 5 tercios. Ahí está. Ese era el error, ¿no? Es por esto que ya no lo escribí bien. Claro. Entonces ya quedó, ¿no? ¿Algo tedioso? Sí, ¿verdad? Entonces vamos ahora a extender esta idea. A ver, ¿qué dicen? ¿Qué comentarios tenemos? Sí, son tediosos, pero después cuando veamos integral se van a decir, ah, ya por fin la integral, ¿no? Entonces, ahora vamos a extender esta idea de suma. Imagínense ustedes ahora, dice, bueno, ustedes querían hace rato esta área, ¿sí o no? Dice, bueno, ¿y por qué no generalizar el resultado de particiones a cualquier tipo de función? Vean, ya no necesariamente es positiva, sino es una parte negativa y otra parte es positiva. Aquí es negativa y aquí es positiva. Vamos a generalizar eso. Y eso introduce lo que es las llamadas sumas de Riemann. Es la generalización de el área bajo una curva. Entonces vamos a ver. Vamos a generalizarlo.
En particular, la suma inferior, tomando la FMI minúscula y mayúscula, son sumas de Riemann al final. ¿De acuerdo? Vean. Definición de una suma de Riemann. Ahí está. Entonces, sea F definida en el intervalo cerrado A, B. ¿De acuerdo? Observen, en los casos anteriores, doctores, la función, ¿cómo debería ser? Continua y no negativa. Continua y no negativa. ¿Y aquí qué se pide? Definida, o sea que se puede evaluar. No me está diciendo que sea continua, vean. Es más débil esto todavía. En particular, si es continua, también funciona. Pero esto es más débil. F definida, o sea que simplemente puedes evaluarla. Tal vez rota, ¿eh? ¿De acuerdo? Y sea delta X una partición dada por, vean, a ver, doctor, ¿estoy diciendo que sea regular la partición? No, no necesariamente es regular, ¿eh? Aquí, donde delta XY es el ancho del 10º subintervalo. O sea, aquí los puntos no son equidistantes, no están a la misma distancia. Podrían estar unos intervalos más pequeños, otros más grandes, ¿sí? Pero cada uno de esos subintervalos tiene una anchura, es esto. Aquí la anchura sí depende del intervalo que estás trabajando. Ahora, si CI es cualquier punto de este intervalo, o sea, CI es cualquier punto de este subintervalo, XI menos 1, XI, entonces la suma se llama con CI, vean. A esta suma se le llama, entonces la suma se denomina suma de Riemann. De F para la partición delta, ¿no? Ahí está. Observen que tiene la misma estructura que lo que hemos trabajado. Pero lo que hemos trabajado es una partición regular y CI lo tomamos como extremo izquierdo o extremo derecho. Riemann es cualquier partición, no necesariamente regular, y CI es cualquier punto de cada subintervalo, un punto en el subintervalo, no necesariamente el extremo izquierdo o el extremo derecho. Como consecuencia, lo que hemos trabajado son sumas de Riemann, son casos particulares de sumas de Riemann. Es más general. ¿Hasta ahí va claro? Ok. Entonces vamos a ver qué se puede hacer con las sumas de Riemann.
observaciones. Aquí es importante, ¿no? Todo lo primero. Si tenemos una partición regular, tenemos una partición regular, ¿qué sabemos? Y estamos en el intervalo, a ver, del intervalo AB. ¿Qué tenemos? Bueno, que la partición delta X es ¿cuánto? B menos A entre N, ¿verdad? La magnitud o norma se denota ¿de acuerdo? En este caso, ¿cuál es la magnitud de la partición? O sea, la magnitud es la anchura de la partición. O sea, qué tan separado o qué longitud tiene cada subintervalo. Como es regular, en este caso, la norma es simplemente la longitud de la partición. ¿Están de acuerdo? Más que eso, a ver si, a ver qué me preguntan. Más que esto, a ver, aquí, se denota por esto. Que quiero que quede claro, a ver, esto va a ser importante. Aquí tienen ustedes sus puntitos, ¿de acuerdo? De una partición no necesariamente regular. Como cada subintervalo tiene diferente magnitud, entonces, y hay un número finito de ellos, ¿cuántos hay? N subintervalos. Entonces yo lo que puedo hacer es elegir el más grande de todos ellos. Entonces, sea así la magnitud del más grande de los subintervalos. Como ven. O sea, esta norma es la más grande de todos los subintervalos que hay. En particular, si es regular, pues todos son iguales y coincide, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? O sea, este simbolito de doble barra significa, tómate el más grande de todos. Pero si todos son iguales, pues coincide, es regular y coincide con delta X, con la que hemos manejado. ¿Queda claro? Pues magnitud, aquí lo pongo con rojo, del más grande de los subintervalos. Ahora, aquí una observación importante. Ojo. Esta es la longitud del intervalo. Ustedes tienen el intervalo A y B. ¿De acuerdo? ¿Cuánto mide? B menos A. ¿Es correcto eso? B menos A es la magnitud de este intervalo. Ahora, si aquí yo tengo n subintervalos, no necesariamente regulares todos, entonces, y voy a fijarme en el más grande. Ya vimos que este es el más grande de todos. Entonces, o sea, este le gana a este le gana a esto o es igual, este le gana a esto o es igual. Ok, este es más grande que o igual que cada uno de estos. ¿Es correcto eso?
Ahora, con base a eso, vean, esta longitud va a ser menor o igual que n veces este. A ver, quiero que quede claro eso. ¿Sí o no? Vean, ¿por qué? Si ustedes suman esta magnitud, esta, hasta acá, les va a dar la longitud de B hasta A. Les va a dar esto. ¿Es correcto o no? Ok, es correcto. O sea, si ustedes suman este cacho más este, más este, más este, más este, les da la distancia que hay de B a A o de A hasta B, que es esto. Pero, si en lugar de este ponen este valor, en lugar de este ponen este valor, en lugar de este valor, este como es más grande que de este, pues ya no va a ser igual, sino va a ser mayor que cada uno de estos, ¿verdad? A ver, lo voy a poner aquí, a ver, se los explico. En lugar de este ponen delta norma. En lugar del siguiente ponen norma de delta. En lugar de este ponen norma de delta. Y así para cada uno. ¿Cuántos de estos hay? N. Pero cada uno de estos siempre es mayor o igual que el intervalo que están sustituyendo. ¿Están de acuerdo? Por eso, esta suma es mayor o igual que esta. ¿Es correcto eso o no? ¿Y cuántos hay de estos? N por norma de delta. Esa es la razón. Entonces, B menos A siempre es menor o igual que el número de intervalos por la magnitud, por la norma del intervalo. Ahora, despejando de aquí que tenemos, vean, B menos A sobre norma es menor o igual que N. Y ojo con esta expresión, doctores. Es importante esta expresión. Si esta cosa se hace muy pequeña, el cociente, ¿cómo se hace? Vean, si el número de abajo se hace más pequeño, esta división se hace grande o se hace pequeña. Más grande. Más grande. Y si esta se hace más grande, ¿qué le va a pasar a la N? ¿Se hace más grande o más pequeña? Sí, se hace más grande. Entonces implica que la N se hace más grande. ¿De acuerdo? Este es un resultado importante. Si la norma se hace grande, se hace pequeña, perdón, tiende a cero, cada vez más pequeñita, o sea, agrego muchos puntos tal que el más grande de todos sea cada vez más pequeños, entonces quiere decir que el número de subintervalos va creciendo a infinito. ¿Sí o no? El regreso no es cierto, ¿no? Si n se hace muy grande, implica que el tamaño de la norma se hace cero. Esto es falso, no es cierto. Yo puedo agregar muchos puntos, pero no necesariamente la norma se hace más pequeña. ¿De acuerdo? Lo que sí puedo garantizar esto, que si la norma se hace muy pequeña, la n tiende a infinito. Entonces, permítame, voy a dar esta definición y terminamos, ¿de acuerdo? Y ya casi ya estamos en el otro tema. ¿A cuál le puedo repetir, doctor? ¿Me lo puede repetir? ¿A partir de dónde? ¿Esto? Sí, ok, con gusto. A ver, lo que les digo es esto, que a partir de esta relación, ojo, dice B menos A es más pequeño o igual que n veces la norma de la partición, porque la norma le gana a cada pedacito, ¿de acuerdo? Entonces, si yo paso dividiendo esto,
quedaría de esta forma. B menos A sobre la norma, que es menor o igual que N. Entonces, de ahí, ¿qué tenemos? Si la norma se hace cada vez más pequeña, significa que este cociente se hace cada vez más grande. Pero como este cociente es menor que la N siempre, al hacerse más grande este, pues obviamente tiene que hacerse grande este, ¿sí o no? Por eso, a medida que este se hace más, tiende a cero, este cociente tiende a infinito. Por lo tanto, pues la N tiene que irse a infinito, porque está acotada por abajo. Y lo que les digo es que el regreso no es cierto, que si la N se hace muy grande, no necesariamente la norma se hace pequeña. ¿Eso quedó claro, doctor? Ok, no hay Oiga, profe, problema. Dígame. entonces si la norma es casi de igual tamaño que B, bueno, que la diferencia de B y A, entonces sería igual a N. O sea, la norma, o sea, no tendrías partición, de la misma, de la trivial. ¿Sí? N sería uno, N sería una uno. partición, ¿verdad? Sí, Si dices, si esta fuera igual a esto, significa que solamente hiciste esta partición, la original. N igual a 1, pues quedan iguales, ¿sí o no? ¿Sí, doctor? sí, profe. Ok. Ahora, vamos a la definición. Entonces, tenemos definición de integral definida. Si f se define en intervalo a, b, y el límite de las sumas de Riemann sobre la partición delta, vean aquí, límite, cuando la norma de la partición tiende a cero, se hace más pequeña, de la suma desde i igual a 1 hasta n de las FSI delta x, y vean, existe, o sea, este límite va a existir. Si es, a ver, perdón, si f se define en este intervalo y el límite de las sumas de Riemann sobre la partición existe, o sea, estoy suponiendo que existe este límite, entonces, perdón, f es integrable sobre el intervalo AB. O sea, para que f sea integrable, este límite debe existir, este. Y el límite se denota por, vean, este límite. Aquí la norma es la que tiende a cero. Aquí ya no necesariamente la i, pero la n, perdón, pero ahí ligado. Si la norma tiende a cero, la n, ¿a dónde se va a ir? A infinito. ¿De acuerdo? Entonces podemos cambiar este límite por n a infinito. Vean, si este límite existe, esto se denota por la integral desde a hasta b de f de x de x. Ahí está. Ahí está su resultado, ¿no? En particular, si f denota una función positiva, continua, o sea, el área bajo una curva se ve como la integral, ¿sí o no?
el límite, aquí le pongo, recibe el nombre de integral definida. De f de a hasta b. A es límite inferior y b es límite superior. ¿De acuerdo? Y por último, como un teoremita, tenemos el siguiente. Si una función, a ver aquí qué dice. Usó eso para calcular, bueno, pero no sabíamos hacer nada de eso, ¿verdad, doctor? Está usando el teorema fundamental. Si una función f es continua en un intervalo cerrado AB, entonces f es integrable en AB. Es decir, la integral desde A hasta B de f de x existe. Aquí lo que me preocupa es saber si existe la integral, porque la integral, acuérdense, que está definida como un límite y para calcular el límite tenemos que ver si existe ese límite. ¿Cómo puedo garantizar al menos que ese límite exista si la función es continua? Si la f es continua, garantizo la existencia del límite y por lo tanto la función es integrable. Así ya. ¿Cuándo una función es integrable? Pues cuando el límite existe. En particular, toda función continua es integrable. Es lo que está diciendo este resultado. Entonces lo vamos a dejar aquí porque sí está medio pesadito a las cuentas, ¿verdad? Como ven. Y continuamos el jueves, ¿verdad? Más bueno, con el teorema fundamental. Ahora vamos a conectar las primitivas con esto. Vean. Ok. Vamos a conectar las primitivas. Lo que vimos primero que era muy sencillo. Bueno, sencillo en el sentido de que sabemos derivar y conocemos derivadas. Y esto. Y vean, ya tenemos ahora sí una relación entre la integral definida, sumas de Riemann, y las primitivas. Eso va a ser el teorema fundamental del cálculo. Ahí pega la derivada y la integral. ¿Queda claro? Entonces, doctores, échenle un ojo al scholarship porque ya puse fechas de los parciales. Falta por determinar el tercer parcial. Es un lunes, no sé si puse 19 o 23, porque depende de cómo estemos avanzando. Es la última semana antes de salir de vacaciones. Yo quiero hacer el tercer parcial antes de salir de vacaciones. Se los recomiendo, porque sé que regresando de vacaciones van a regresar crudotes y no van a dar una. Entonces, prefiero que le echen ganas antes de salir de vacaciones, saber que no, pues ya la libré, ahora sí, barra libre para todos, y no llegar a hacer el tercer examen o llegar a presentarse al global, doctores, ¿eh? Porque el global empieza casi regresando de vacaciones. Estuve verificando ya los calendarios. ¿Están de acuerdo? Échenle el ojo, por favor. Vamos, pues. Entonces, bueno, somos 20 ya. Por favor, va a quedar esto grabado. Si han visto que están las grabaciones. Entonces, si alguien no pudo estar o no entendió algo, por favor, regrésese al video y en un rato ahí vaya checándole y revise lo que hicimos. Con cuaderno, con una papel y hoja y con un papel y lápiz. A ver qué está haciendo. Aquí no, aquí se regó. Y me pueden decir, mira, aquí te equivocas. Ok, con mucho gusto lo verificamos, ¿eh? Porque aquí haciendo tantas cuentas y se te van volando las cosas. Pero ya depende de ustedes que lo usen. Ahí están.
La herramienta ahí está. Cada quien sabe si la usa o no. ¿Vamos? Nos vemos, doctores, entonces hasta el jueves. Gracias, profe. Hasta luego, que les vaya muy bien. Gracias, profe. Hasta luego, prof. Cuídense. Gracias. Hasta luego.